Si os acordáis, hace tiempo hablábamos aquí de la filoxera, aquella terrible plaga que asoló viñedos a finales del siglo XIX y principios del XX. Pues hoy lo que vamos a hablar es seguramente de la plaga del siglo XXI, la yesca. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 million years ago expansion started. Wait, Earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. La yesca es un tipo de apoplejía, es decir, que empieza secando una cepa por un brazo, por una parte, como que le entrase una parálisis, para ir corriendo por toda la cepa. Lo que genera esta enfermedad es un hongo, o más que uno, diferentes, que entran siempre a través de los cortes de poda. Cuando sean cortes grandes de poda, por ahí pueden entrar porque es una vía, digamos, una herida demasiado grande, como cuando lo hacemos nosotros. Más que un hongo, como hasta hace poco se pensaba, son diferentes hongos los que pueden entrar en acción hasta que consiguen cargarse una cepa. Los hongos principales, pues el Sterium hirsutum y el Felinus ignarius. Guapos, ¿eh? Los hongos entran a través del corte de la madera y van bajando poco a poco por el sistema radicular, empezando por el corte hasta que llegan a la raíz. Por eso primero secan un brazo y luego ven secando toda la cepa, por eso que van entrando. Aunque realmente más que morirse por el hongo, que también es muy dañino, sobre todo en verano, debido a la desecación, es decir, al estar esa zona que se queda como acorchada no es capaz de compensar la evaporación debido a los climas cálidos, por eso aparecen zonas, digamos, con veranos muy secos, con la aportación de raíces. Y es lo que hace que ese brazo genere una apoplejía, se vaya secando hasta que se acaba secando en 2-3 años toda la cepa. Normalmente, además, esta yesca afecta más a las cepas viejas que nuevas, que es una cosa que está llamando mucho la atención a los viticultores, pero tiene un par de motivos muy sencillos. El primero es porque una cepa vieja ha sido capaz de generar más, digamos, más defensas naturales contra esos hongos, cosa que no ha sido capaz todavía de hacer una cepa nueva. Y por el otro lado también, por el excesivo a veces tratamiento, es decir, cuando se trata demasiado las cepas con diferentes productos químicos, también puede generar otro problema. La cepa no ha sido capaz de generar nunca protección ante esos hongos y además a lo mejor también ha matado esos productos químicos los hongos buenos que viven en convivencia con la cepa. El principal sistema de prevención de este hongo, la limpieza. Lo ideal siempre por eso los podadores cuando podan las cepas es llevar una petaquita o algo con un poquito de alcohol o lejía o agua oxigenada para, en cuanto ven una cepa que está contaminada, limpiarla muy bien. Incluso muchos agricultores lo que hacen es tener tijeras para diferentes parcelas para no llevar la enfermedad de uno a otro. Ese es el principal sistema. Y es, yo creo, uno de los motivos por el que se ha propagado también tan rápidamente en los últimos años, la mecanización del viñedo. Sobre todo, un problema, las prepodadoras que se meten ahora mismo en casi todas las parcelas. Lo que se hace antes de podar, antes se podaba cuando estaba la rama muy larga y luego había que tirar de ellas y demás, y era un poco tostón. Ahora a veces se mete una máquina, como con unos discos de radial, digamos, que cortan y dejan solo un trozo, que es ya lo que corta el podador a mano. Claro, esas máquinas van muy deprisa y tienen una capacidad para propagar el hongo con una velocidad pasmosa. Otro sistema de prevención, eliminar la leña cuanto antes. A veces lo que se está haciendo ahora, porque cada vez se lo pone más complicado a los agricultores, lo de quemar los palos después de poda, como se hacía siempre, es triturarlos y dejarlos en la viña. Y dejabas el hongo por allí pululando demasiado cerca de las cepas. No es muy buena idea. Antes lo que se hacía era quemarlo y cada vez es más complicado. Se debería buscar un sistema efectivo que nos diese, digamos, gusto a todos. Es decir, no quemar leña en el campo con el riesgo que puede conllevar, aunque normalmente se tenía muy controlado, no podías abandonar el fuego ni nada, pero tampoco parece muy buena idea esas trituradoras que se utilizan ahora para usarlo como abono. Porque un palo de vid tarda muchísimo en descomponerse, o sea que lo acaba haciendo, pero son trozos como de unos 5-8 centímetros lo que deja la máquina y dejas el hongo por allí a sus anchas. Lo ideal sería eso, quemarlo. Los remedios desde un punto de vista tradicional había dos. Uno, el sistema de la piedra, consistía en abrir con un hacha la cepa por la mitad, por el centro y poner una piedra. ¿Bajo qué principio? Sabemos que los hongos trabajan en ausencia de oxígeno, en anaerobiosis, así que si dejabas que entrase aire por el centro de la cepa, el hongo no podía crecer y reproducirse. Y se metía una piedra para eso, para que la propia savia no curase la cepa, se volviese a cerrar y continuase el avance del hongo. Había otro sistema que era muy efectivo, pero era muy peligroso. Por eso actualmente está prohibido y además muy perseguido su uso, que es el arsenito sódico. Era un producto químico que se aplicaba en las heridas y lo curaba casi como un bálsamo. Era casi instantáneo su curación.
Se prohibió primero porque era muy peligrosa su manipulación. Yo tenía un profesor de fitosanitarios que nos decía siempre lo mismo, que no hay nadie que nos haya dicho nunca lo que huele el arsenito de sódico, debido a que no lo ha podido contar después de olerlo, y además bastante contaminante para el medio ambiente, por lo que se descartó hace unos años. También se intentó el sistema del peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada pura. Se hacía un taladro en el centro de la cepa y se añadía ese producto empapado en algodón o directamente. Bajo ese mismo principio, como es agua oxigenada, el hongo iba a morir debido al aporte de oxígeno que le daba. Tenía sus problemas. Primero, que su aplicación daba la sensación de ser demasiado complicada. A veces incluso te podías cargar directamente la cepa debido a la adición de ese producto. Y también generaba muchas resistencias, porque además de matar a esos hongos malos que entraban en la cepa, matabas a algunos hongos buenos que viven en la propia cepa en simbiosis y la desprotegías demasiado de otras enfermedades. Pero en los últimos años parece que se va arrojando algo de luz, gracias a unos investigadores de la Universidad de León, y es trabajar con la biotecnología, la tricoderma. La tricoderma es un hongo tal como este. Esa tricoderma es un hongo que vive de manera natural en las cepas, en simbiosis que se llama. Principalmente habita en las raíces. Y las cepas viejas por eso soportaban mejor la yesca, es lo que empezaron a observar, porque hay una mayor población natural de tricoderma. ¿Qué es lo que están intentando bajo ese principio? Intentar aislar el hongo y obtenerlo de tal manera, hacer un cultivo para que luego pueda ser añadido posteriormente, no solo las defensas que tiene la misma cepa. Pero todo este proyecto de momento podríamos decir que está en pañales. Seguramente sea el gran rayo de luz que esté arrojando al sector. Quizás en unos años sí se pueda estar aplicando. Hoy de momento lo que se sabe es que el gran freno de la yesca podría ser ese hongo y están intentando cultivarlo en un laboratorio para posteriormente añadirlo. Mientras tanto, ¿qué nos queda a los viticultores y a las bodegas con viñedo? Observar mucho, para que la enfermedad no se propague más dentro de los viñedos. Hay viñedos, yo conozco viñas que están hasta en un 30% afectadas. Igual que nosotros hablamos como algo del pasado de esa terrible filoxera, seguramente en el siglo XXII, si no le encontramos un remedio pronto, se hable de esa terrible yesca que arrasó casi todo el viñedo que había en el siglo XXI. Crecen en mandaba a cagar, mandaba.